Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que vamos a presentar a continuación es sobre presión arterial y shock séptico. Primero, debemos tomar en cuenta cuáles son los elementos que componen la presión arterial sistémica. En primer lugar, se encuentra el gasto cardíaco. Este es la cantidad de sangre eyectada por los ventrículos del corazón y refleja la frecuencia con la cual el corazón late multiplicado por el volumen de sangre que éste bombea en una unidad de tiempo. Después está la resistencia vascular periférica. Refleja los cambios en el radio de las arterias y venas. Por ejemplo, en el caso de las arteriolas, estos reciben el nombre de vasos de resistencia, ya que pueden contraerse o relajarse de manera selectiva para controlar la resistencia del flujo hacia los capilares y controlar la presión sanguínea. Por último, está el volumen sanguíneo. Este no es más que la cantidad de sangre presente en el sistema circulatorio. Este, de forma fisiológica, ve afectada su velocidad de flujo debido a los cambios en las presiones y el gasto cardíaco. Ahora veremos cómo se relacionan estos componentes entre sí. Un ejemplo básico sería cuando la presión cae por razones como la pérdida de sangre. En estas situaciones los mecanismos de regulación aguda contraen las arteriolas para aumentar la presión periférica total y a su vez contrae los reservorios venosos. Todo esto termina aumentando el volumen de sangre que retorna al corazón y a causa de la ley de Frank-Starling esto termina provocando un aumento del gasto cardíaco. La respuesta a por qué hay un aumento del flujo como consecuencia de los aumentos de presión es debido a la ley de Poiseuille. Primero hay que entender una fórmula más básica que fue dada por Ohm y dice así: la velocidad de flujo es igual a la diferencia de presiones dividido por la resistencia. Si aplicamos la fórmula en la circulación, podemos interpretar que, para que ocurra un correcto flujo, debe haber una diferencia de presiones entre ambos extremos de una arteria. Pero esto no termina ahí, porque aún queda por entender a qué hace referencia la resistencia y qué fenómenos influyen en ella. Es entonces cuando Poiseuille crea a raíz de la fórmula de Ohm su propia fórmula, la cual dice que la velocidad de flujo es igual a la diferencia de presiones multiplicado por el radio elevado a la cuarta potencia sobre la viscosidad multiplicado por la longitud. Aquí se puede observar cómo indica que la velocidad de flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones y al radio del vaso. O sea, que si aumentamos el radio, aumenta la velocidad de flujo. Pero, ¿qué tanto aumenta? Pues mucho, porque al estar elevado a la cuarta potencia, este nos proyecta el siguiente razonamiento. Cada vez que aumenta el doble del diámetro, el flujo aumenta 16 veces, demostrando cómo un pequeño cambio en el vaso, sea por constricción o dilatación, puede provocar que aumente drásticamente el flujo sanguíneo o hacerlo desaparecer de los tejidos. Ahora pasaremos a explicar el shock séptico. Primero, hay que tomar en cuenta que este shock está dentro de la clasificación de shock distributivo. Un shock distributivo es aquel en donde, a diferencia de un shock hemorrágico, disminuye la presión por pérdida de volumen, o sea, es hipovolémico. Pues aquí no existe pérdida de este último, pero lo que sí hay es un aumento del compartimiento circulatorio, ya sea por pérdida del tono vascular o vasodilatación, impidiendo así que la sangre llene los espacios del compartimiento circulatorio, produciendo así la hipoperfusión. Por ello, también se lo conoce como shock normovolémico. Ahora que ya sabemos lo que es un shock distributivo, toca explicar más a fondo qué es lo importante que ocurre en un shock séptico. Como se sabe, este comienza a raíz del ingreso de antígenos a nuestro organismo, pero hay tres fenómenos principales que se van a manifestar.
Primero, tenemos a la evidente vasodilatación. Esta es una consecuencia de los mediadores proinflamatorios que se liberan por el reconocimiento del antígeno. Los neutrófilos, las interleuquinas y monocitos terminan lesionando la pared endotelial del vaso y este en respuesta libera óxido nítrico, el cual es un potente vasodilatador. Pero lo importante a tener en cuenta es, ¿por qué hay hipoperfusión si se está ocasionando una vasodilatación? Si según vimos antes, la ley de Poiseuille menciona que si el radio del vaso aumenta, el flujo también. Entonces, ¿por qué aquí se está rompiendo este razonamiento? Pues hay que tomar en cuenta que la ley del flujo también obedecía a la diferencia de presiones y en este caso, al haber una vasodilatación generalizada, estas diferencias se van perdiendo y por más que aumente el radio, eso no va a mejorar el flujo si estamos olvidando que también resulta importante las diferencias de presiones en los vasos. El siguiente fenómeno a mencionar es el desequilibrio entre procoagulación y anticoagulación, lo que conduce al paciente a una coagulación intravascular diseminada, un predictor de muerte. Lo que ocurre es que el antígeno que ingresó al sistema vascular promueve en el endotelio la liberación del factor tisular y este inicia la cascada de la coagulación. A su vez, hay una alteración en los factores de fibrinólisis a causa de la septicemia. Por ello se produce una disminución de las concentraciones de proteína C, proteína S, antitrombina 3 e inhibidor del factor tisular, los cuales son encargados de inhibir la coagulación. Luego también está la disminución en la síntesis de trombomodulina y receptor endotelial de proteína C, aumentando así la síntesis de inhibidor de activador de plasminógeno 1, el cual es un componente importante en el proceso de fibrinólisis. Ya por último, tenemos que también existe un aumento en la permeabilidad vascular a consecuencia de los mediadores proinflamatorios y los coágulos formados que lesionaron la pared endotelial. Este fenómeno resulta importante ya que si la sangre se libera en ciertos órganos puede generar complicaciones, como en el caso de la extravasación vascular en los alvéolos, lo que desencadena el síndrome de distrés respiratorio.